Muy buenas tardes, me encuentro con el señor Cristian Hidalgo. Él es investigador y guía aquí en el Museo Pedro Pablo Traversario, un museo de instrumentos antiguos perteneciente a la Casa de la Cultura, ¿verdad? Bueno, Cristian, quisiera hacerte algunas preguntas. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta es, cuéntanos por favor cómo es la historia de este maravilloso museo. Ya. El museo está aquí desde 1951, cuando el dueño original de la colección, el señor Pedro Pablo Traversari, decide vender toda la colección, que eran alrededor de 2.000 instrumentos musicales, a la Casa de la Cultura. Además de que él fue el primer director de este museo hasta 1956, donde lamentablemente falleció. El museo ha tenido varias etapas. Por ejemplo, en esta parte justo vemos la historia, cómo estaba en el 50, 60, 70, 80, etcétera. Ok, ¿y Pablo Traversari viajaba o cómo trajo todos estos instrumentos? Él a los 4 años tuvo que viajar a Chile con su padre. Entonces de Chile, al regresar a Ecuador, viajó por Perú, viajó por Bolivia, fue a Colombia, Venezuela. Entonces en este viaje él empieza a recolectar sus primeros instrumentos musicales, hasta que en 1906 él viaja a Roma a una exposición internacional y ahí hace un intercambio, deja alrededor de 50 instrumentos musicales ecuatorianos, ya que cambio recibió como unos 500 instrumentos del mundo. Por eso tenemos instrumentos de Francia, de Rusia, de China, de África Occidental, de Medio Oriente. Por eso es que actualmente la colección Traversari tiene un carácter global, podemos decir. Ok, y es decir, Pedro Pablo Traversari, ¿qué visión tenía él o quién fue el de la idea de realizar este museo o él tuvo la iniciativa de hacer este museo? Él como empezó con una colección muy pequeña, con el pasar del tiempo, porque vivió aproximadamente más de 70 años, él en toda su vida empezó a recolectar, porque también fue profesor de música, también fue inventor, hizo algunos instrumentos musicales, también hizo algunas obras de teatro, pero principalmente fue director de orquestas militares y también civiles. Entonces en toda su vida y en los viajes que realizó, a veces compraba un instrumento en alguna tienda o a veces le obsequiaban, porque como era medio conocido en su época, y así poco a poco la colección Traversari aumentó su número. Correcto. Bueno, Cristian, quisiera que me cuentes ahora cómo ha sido tu vida, cómo ha cambiado tu vida desde que comenzaste a trabajar aquí. Entiendo que has hecho un proceso investigativo en el museo. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Oh, fascinante, porque recién para este nuevo museo hicimos una investigación alrededor de unos 2 años, en el cual empezamos a llenar algunos vacíos que habían en la memoria, porque por ejemplo habían algunos instrumentos que no tenían un nombre correcto, y es porque descubrimos que en el 70 vino un especialista norteamericano que, al usar una metodología, podríamos decir que eurocentrista, quitó el nombre original de algunos bienes. Por ejemplo, tenemos una bocina Trutruca, pero el señor Refan, a lo que nos otorgó los papeles, le puso simplemente como una trompeta. Entonces, por ejemplo, esos nombres originales que el propio señor Traversari los conocía, y de hecho menciona que esa pieza la adquirió un preso en una cárcel en el Perú. Entonces, detallitos así han sido fascinantes, porque hemos aprendido mucho más de la colección Traversari. Bueno, y a tu juicio, Cristian, ¿qué piensas tú que le hace falta a la juventud o a la sociedad en general ecuatoriana de conocer espacios como esto, de promover la cultura? Porque siento que, es decir, falta aún empoderarnos en la parte cultural como ecuatorianos. ¿Qué piensas tú en esa parte? Por mi experiencia personal, yo creo que sería perderle el miedo a los museos, porque me ha pasado a veces que vienen visitantes que literalmente se los ve que están con ganas de conocer, y yo me he acercado a ellos y les he preguntado, y a veces dicen no, pero de una forma un poco temerosa. Entonces, al entrar en confianza con el visitante, muchas veces me han comentado que como algunos no han terminado ni la secundaria o la primaria, peor una carrera universitaria, piensan que los museos son sitios sagrados, que solo están hechos para gente con, no sé, una licenciatura, un doctorado, una maestría. Entonces piensan que no van a entender el museo. Entonces por eso es que me han dicho que normalmente ellos, sus familiares, no vienen a estos espacios porque piensan que son para una gente con un conocimiento avanzado, y que no es la razón de este museo, y peor de la Casa de la Cultura, que fue hecho para que el arte y la cultura sea para todo tipo de gente, sin necesidad de clase social o diferentes estratos. Entonces eso es lo que yo creo principalmente nos hace falta en esta sociedad actual. Correcto.
Bueno, esta entrevista seguramente la estarán viendo mis compañeros y maestros de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Mis compañeros son músicos, todos son profesionales, jóvenes. ¿Qué mensaje quisieras dejarles tú a nosotros como músicos y maestros muchas veces? Que por favor traten de orgullecerse de lo que tenemos nosotros aquí en el país, porque un problema que tuvo este museo originalmente es que el señor Traversari hacía una gran diferenciación entre el americano con el europeo. Entonces, inclusive el museo en su estructura antigua estaba separado, te puedo decir que lo americano con lo europeo. Entonces, mucha gente considera que los instrumentos europeos y la música europea es muy superior a la música americana. Entonces, en este nuevo museo nosotros tratamos de quitar, obviamente sin echar de mérito a la música europea, a la música clásica, que es muy importante, muy valiosa, pero también tener este conocimiento de que lo nuestro y lo ancestral también es muy valioso. Justo en esa parte de arqueomusicología que tenemos ahorita, tratamos de hacer un estudio de que los instrumentos, por ejemplo, de cerámica, no es que son simplemente figuras que alguien les hizo dos agujeros y ya, sino que es todo un proceso los que les llevó a la gente a tener ese conocimiento ancestral. Cristian, ha sido un placer, te agradezco muchísimo por el aporte que me has dado. Igualmente, ha sido Muchísimas mucho gusto. gracias.